Hola a todos, os vais a ir sumando poquito a poco. Ilusión máxima por este directo con Macarena, que ahora irá entrando. Van a ser una serie de 4 directos sobre el estrés, sobre la ley de causa-efecto, sobre nuestra inteligencia innata y sobre el principio número 6 de la quiropráctica, que es el de todo proceso lleva su tiempo. Pero voy a ir dejando que os vayáis sumando. Muy buenas, Jesús Mari. Tenemos a una quiropráctica por aquí también. Hola, Macarena. Voy a ver si averiguo cómo se invita aquí a la gente. ¡Oh! ¡Oh! Ya acabo de descubrir cómo va. Macarena, creo que te acabo de invitar. Muy buenas, Rosco. Se va sumando la gente, muy buenas. ¡Uy! Ya. Macarena, qué maravilla. Es... Dos dinosaurios tecnológicos. Sí, total. Pero lo hemos hecho muy bien, que aquí estamos las dos en directo. Se va uniendo la gente poco a poco. Bueno, gracias por sumarte a estos directos, lo primero. Y bienvenidos a todos. No sé si, bueno, si van surgiendo preguntas, igual las dejamos para el final. Lo que Sí. quería era presentarte un poco. Yo te conozco Ujú. años. Macarena ha sido para mí, bueno, lo primero, una gran amiga, pero sobre todo no le gusta la titulitis. Yo tampoco soy muy fan ni de los gurús, ni de los falsos gurús, ni de la titulitis, pero Macarena es terapeuta, no es quiropráctica, voy a dejarlo claro. Pero como persona que lleva en este proceso de trabajo personal, nos conocimos a través del Zen. Macarena lleva 15 años trabajando con Alexander, que es un maestro Zen que está en Alemania, que ha hecho un par de charlas en mi consulta y bueno, en algunos retiros nos hemos conocido. Tiene mucho, mucho recorrido y ha sido, aparte de gran amiga para mí, ha sido una guía. ¿Por qué? Pues porque es una persona que ha hecho mucho. Y al haber hecho el recorrido que he hecho yo, que yo voy, vamos a decir, un poquito por detrás, no me hace ni mejor ni peor, pero al ir un poquito por detrás, pues cuando con rocas o agujerillos por el camino, es una gozada que, como le suelo decir yo a Macarena, Macarena, vamos a hablar y vamos a ponerle nombres a las cosas que me estoy encontrando, ¿no, Macarena? Total. Algo así. Sí, algo así. Macarena tiene un gran talento, que lo vais a ir viendo ahora en este directo, que es muy buena en elegir las palabras, no dice cualquier cosa. Así como yo hablo mucho, Macarena es de decir poco, pero lo que dice, lo dice en su sitio. Y por eso, o no. Sí, pero me estás poniendo un poquito alto el listón y ahora veremos a ver. Que jude la audiencia. Eh, yo elegí estos 4 temas, que Macarena además pues, está muy bien con estos 4 temas, que eran el primero queríamos hablar del estrés hoy, porque es algo que está desde luego muy generalizado. Hablaremos también del potencial que tiene el ser humano, la inteligencia innata, la ley de causa-efecto y del que todo proceso lleva su tiempo, que son, para los quiroprácticos es parte de nuestra filosofía, pero es que son universales, los compartimos todos. Y yo creo que es algo que muchas veces cuando lo escucho a Macarena o lo escucho a Alexander, el maestro Zen, es algo que, bueno, principios universales. Y hoy toca el estrés. Y rápidamente, en un minuto, Macarena, y ya me callo, vamos a hablar de 3 cosas. Primero, ya, y lo nombro, luego ya lo hablamos, diferenciar que una cosa es el estrés y otra cosa es lo que nosotros percibimos como estar estresado, que hay que desmitificar un poquito. Ujú. Lo segundo, que ahí me voy a poner yo igual un poquito más la parte científica, qué es realmente la respuesta del estrés, y tú podrías hablar de qué es realmente lo que se está percibiendo en el cuerpo o en las emociones con la respuesta del estrés, qué es estar estresado. Y la tercera, los 2 grandes factores, la parte externa y la parte interna de esos 2 factores, ¿no? La más subjetiva o incluso qué podemos hacer nosotros con tanto estrés, ¿vale? Pues Vale. Bien. Se me corta un poquito de vez en cuando, no sé por qué, y te oigo entrecortada, pero bueno, parece que empezamos hablando un poquito de este estrés, ¿no? Y hablábamos entre nosotras de qué es el estrés y qué entendemos nosotros por estrés, porque creo que ahí viene parte del conflicto. Llamamos estrés podría ser a una situación estresante o a un vivir en un estrés continuo, más que tener un momento de estrés.
Si en momentos de estrés, como tú dices, lo puedes definir más científicamente y te cedo la palabra, y después yo comparto lo que entendemos en la cotidianidad por vivir estresados. El estrés o la respuesta del estrés en ciencia, que es algo que definió un médico hace muchísimo tiempo, es una situación o un estímulo que hace reaccionar al cuerpo en lo que se llama el sistema nervioso autónomo, es lo que activa el simpático, es parte de la vida y nos permite, de hecho, sobrevivir. Yo hablando contigo alguien, pues antes decía, si yo voy a cruzar y viene un autobús, o sea, se me activa la respuesta del estrés, el simpático, la adrenalina, puede subir el sol y gracias a eso no me atropella el autobús, si tengo reflejo suficiente, ¿no? Fantástico. Eso es lo que se llama la respuesta del estrés, un estrés. Y hablamos que hay tres tipos, físicos o un trauma o algo así, si me caigo, puede ser emocional, si tengo de repente un disgusto, o puede ser químico también, si estoy expuesta de repente pues, a algo que para el cuerpo es algo nocivo, lo tengo que eliminar. Pues un mejillón en mal estado. Pues hay una respuesta de estrés porque es algo que a priori puede ser malo y el cuerpo tiene que reaccionar para eliminarlo. Y eso está en el día a día continuamente, continuamente. Biológica, la tenemos en el día a día, pero eso creo que no es lo que en el día a día hablamos de lo que es el estrés o la persona en la que lo que tiene idea percibimos como el estrés. Sí, parece que la definición en sí mismo nos habla de una respuesta psicosomática de alerta para sobrevivir y para atender a nuestro autocuidado. Y realmente es algo que creo que es uno de nuestros mecanismos innatos que habla de la riqueza del cuerpo humano y de nuestro comportamiento. Lo que, sin embargo, cuando hablamos, oímos hablar a la gente o hablamos, pues es que estás estresado, estoy estresada, es que hay demasiado estrés, esta vida es un estrés y todo lo que parece que ese estrés no habla de un movimiento de autocuidado, sino de vivir sometidos a una tensión continua. Luego, esta palabra estrés ha derivado o ha cambiado el significado y la utilizamos como la definición más bien de una situación que no sé cómo sostener, no sé cómo vivir, no sé cómo atender. Claro, es interesante porque si realmente el estrés es una vivencia subjetiva, ¿no? Y ahí entraríamos después en la parte, las connotaciones externas e internas. Si es una respuesta subjetiva a lo que está ocurriendo, sí que puedo hacer algo diferente para por lo menos puedo colocarme de otra manera. No diríamos que es una buena postura no estresarme ante un peligro real, porque estaríamos perdiendo una capacidad, sino la pregunta abierta sería, ¿lo que yo llamo estrés es estrés? Esta es la clave. O sea, muchas de este primer punto, yo creo que muchas veces intentamos evitar ese estrés, pero es que el estrés es parte de la vida y lo necesitamos. Porque es, o sea, si estuviéramos, imagínate, si pudiéramos vivir en una cápsula completamente aislados del estrés, el cuerpo se moriría. Es como si le metes a una persona completamente ajena a ningún tipo de bacteria o ningún tipo. No podemos, porque parte de nuestra resiliencia, y lo vamos a hablar luego, parte de nuestra fortaleza, o sea, nos vamos fortaleciendo con esa exposición, iba a decir enfrentamiento, pero queda un poco duro, ¿no? Esa exposición continua a esos pequeños retos del día a día. El problema es cuando lo asociamos a esa sensación que decías tú, que lo podemos llamar ansiedad, agobio, bueno, todos los diferentes nombres que pueden derivar en una disfunción que al final puede acabar o en depresión o en ansiedad o en las palpitaciones que noto en el cuerpo o en dolor porque puede derivar en inflamación, que es algo físico, todo lo que deriva. El problema es cuando se mezcla eso y vivimos siempre intentando evitar ese estrés porque se mezclan los conceptos. Ahí yo creo que viene el problema y por eso es tan importante definir las cosas. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Al estrés o a esta sensación que tengo de ya no puedo más? Claro, parte del problema viene o de la situación viene de la confusión. Parece que imaginamos un mundo idílico en donde no hay situaciones conflictivas o difíciles, entre otras cosas porque tenemos una desconexión con lo que ocurre y vivimos mucho más en relación con lo que nos gustaría que ocurriera o lo que queremos que sea o cómo tendría que ser. Y eso otra vez, aquí no hay nada que sea bueno o malo, sino que está mal utilizado. No hay
un juicio de valor sobre lo que ocurre, sino lo estoy utilizando en el momento adecuado, lo estoy sintiendo como es, lo estoy elaborando, lo estoy matizando. O sea, hay un montón de, por decirlo de una manera, autopreguntas en donde puedo plantearme, ¿estoy estresada? Vale, tengo estrés porque ha habido una situación importante en mi vida y me ha generado una adrenalina, un movimiento o una cantidad de sustancias químicas que me ha puesto en marcha o me ha hecho que me guarde en mí misma y me proteja. Y vale, el problema es que cuando ocurren estas situaciones no las elaboramos. No tenemos recursos para elaborar las situaciones desbordantes. O las reprimimos, o las negamos, o nos disociamos. Y ahí se queda acumulada esa carga energética que de alguna manera empieza a hacer un fondo, un pozo en nosotros que nos impide tener capacidad para diferenciar si estoy en una situación real de estrés o estoy en los efectos de un estrés no resuelto, que podría ser la expresión de esta otra parte. Esta para mí es el segundo punto, que es cuando analizamos fisiológicamente qué ocurre en el estrés, hay como tres fases, ¿no? Está el estímulo, luego mi cuerpo reacciona a ese estímulo, pero hay una tercera fase que es súper importante, que es como la liberación de ese acúmulo. Imagínate una persona que ha tenido un susto muy grande, pues luego pues necesita llorar, o necesita un espacio o está más cansado, entonces tiene que dormir, o necesita pegar 4 gritos, o ir a una clase de boxeo, o liberar esa energía, o salir corriendo, se acumula. Y es lo que hablábamos antes, que yo siempre pongo el ejemplo de, pues hace no sé, miles de años, los estreses eran brutales, o sea, venían pues animales depredadores, o nuestros propios abuelos con la guerra civil tenían estreses muchísimo más grandes, pero sí tenían espacios, vivían más despacio, o incluso no tenían tantos estímulos seguidos, entonces tenían ese espacio de liberación. Y poniendo una analogía muy sencilla, es lo de sacar la basura. También generaban basura, que es todos esos estímulos, esos estreses, pero sacaban la basura más a menudo. Entonces tú imagínate una casa en la que producimos basura, pues tú que tienes mucha gente en casa, pues produces mucha basura. Yo vivo sola, al menos entre semana produzco menos basura, pero de cualquier manera hay que sacar la basura. Tú imagínate, primero, lo que hemos dicho en la primera fase, intentar vivir que nunca se produzca basura. Es imposible. Por mucho que recicles, algo produces, ¿vale? Y luego, no sacarla. Antes o después se va a acumular. Y esa es la tercera fase de liberación, de la que, hablando de lo científico, se encarga el parasimpático, que es una parte nervioso, que es la que nos ayuda a volver al equilibrio, que si ha habido una lesión repara los tejidos, que ayuda a que los órganos otra vez vuelvan un poco, pues el corazón vuelva un poco a estar más lento, etc. Y ahora estamos tan sobreestimulados, vamos tan deprisa, que lo que se ha visto, y yo tengo un aparato en la consulta que me ayuda a medir eso, que normalmente es el parasimpático es el que está débil. No es que tengamos mucho estrés o más estrés que antes, lo que tenemos es el parasimpático más débil. O sea, esa ventana de liberación es lo que está más débil. Y es muy interesante porque lo estamos viviendo, nuestra percepción es de más estrés, cuando lo que hay es lo que decías tú, acumulación de estrés por no permitir liberar. Claro, y es interesante porque aquí hablamos de varios factores, ¿no? Por una parte, la falta de conocimiento sobre el tema, simplemente porque hasta ahora pues te estresabas, te desestresabas, formaba parte de lo cotidiano. Ahora, por una parte, no hay tiempo porque la vida va muy deprisa y porque hay un nivel de exigencia y mm, de todo, complicidad para llegar a más, para no parar y para seguir, que esto no nos ayuda a parar lo suficiente o a poder permitirnos soltar. Después hay otra cosa muy interesante, que es la cierta adicción a este estrés, porque vivir en el estrés nos da un cierto punto de eficacia o disponibilidad o rapidez que también está muy bien valorado y muy bien visto, sin que nos paramos a pensar en el precio que eso tiene para nosotros. Y lo tercero, y aquí encaja mucho con vuestra profesión, la desconexión con el cuerpo. No somos conscientes de que estamos en un nivel de estrés y nuestro cuerpo nos manda mensajes que no oímos, no sabemos entender y no somos capaces de buscar la ayuda necesaria porque tiene varias
posibilidades de soltar el estrés. Puede ser física, emocional o puede ser de diferentes aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué hay sobre todo? Pues falta de información de que estamos en una época diferente, en donde hay un enfoque de vida diferente, pero todavía no tenemos los recursos suficientes o la capacidad o simplemente los métodos para saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué hago cuando siento esta cantidad de estrés o lo que yo llamo estrés? Pues claro, el primer punto es, ¿lo puedo sentir? ¿O mi cuerpo me tiene que mandar un síntoma físico para que me dé cuenta de que ya no puedo más? Esto es muy importante lo que estás diciendo, porque a nivel fisiológico, esa acumulación, para que la gente lo entienda, ¿qué tendrá que ver el estrés emocional con mi dolor de rodilla? ¿No? Pues a nivel fisiológico, ese estrés sostenido en el tiempo, o sea, no el estresante, no, lo que estábamos hablando es acumulación, acaba generando procesos inflamatorios. Claro, ese proceso inflamatorio, si yo tengo una vulnerabilidad en la rodilla porque tuve una lesión, me va a doler la rodilla. O si tengo un desgaste de lumbares, me va a doler las lumbares. O si tiendo a cargar porque tengo malas posturas o estoy todo el día en el ordenador, me va a doler el cuello. Entonces, el trabajo que nosotros, que tú decías, hacíamos físico, por un lado es el mantenimiento regular de sacar la basura poco a poco, pero también la parte esa de ir fortaleciendo ese parasimpático, ir liberando, o sea, sacando la basura, liberando el estrés y ayudando a que esa inflamación se vaya bajando para que el cuerpo repare lo que ya está dañado. Es que no es fácil de entender porque seguimos con esa disociación de lo que siento en lo emocional y lo que siento en lo físico. Y eso que llamamos nosotros el holismo, que somos todo uno, no es fácil de entender. No, es verdad que ya cada vez más se habla de lo somático, de la homeopatía, de todo lo holístico, y no son palabras vacías. Bueno, que incluso en la medicina tradicional cada... Sí, 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 efectivamente, ya son conceptos que se van integrando porque realmente existen cada vez más estudios y más enfoques en este aspecto, ¿no? Eh, También es verdad que hay otra parte que es muy importante, el autoconocimiento, ¿no? Cómo yo descubro mi cuerpo en el sentido de qué parte de mí es más vulnerable, qué parte cargo más, si tengo también la capacidad para tener en cuenta mis cualidades o capacidades, lo que antes se llamaba dones, ¿no? Porque a lo mejor yo tengo mucha energía y, bueno, pues me esfuerzo mucho. Sin embargo, pues llega un momento que el cuerpo pues se va cansando y no soy capaz de darme cuenta. Y aquí también sería mucho esa posibilidad de parar siempre es una palabra mágica, ¿no? Puedo pararme, puedo respirar un momento despacio, puedo sentirme y puedo chequearme, porque igual simplemente con esa pequeña parada y toma de conciencia de cómo estoy en este momento. ¿De verdad que hay algo en el exterior que me está estresando? ¿O es mi reacción ante una idea de cómo tendría que ser? Y volvería, entonces encajaríamos aquí con el tema de las circunstancias externas y las circunstancias internas. Que trataremos en el de la inteligencia innata, el potencial del cuerpo. Comentan aquí que es justo, o sea, cuando paramos, cómo el cuerpo inflama para reparar, sin duda. Y por eso vamos a hacer otros, hablando de potencial y de causa-efecto, porque todo esto da para muchas conversaciones. Y claro, aquí entramos en el tercer punto, ¿no? Los dos factores que decías, la subjetividad y el estresante. Para, para, para poner una analogía muy sencilla, hablábamos Macarena y yo que realmente, aunque no parezca subjetivo, una discusión que podamos tener Macarena y yo que parezca, yo qué sé, o sea, vamos a decir, un divorcio o una discusión entre ella y yo, por ejemplo, gordísima, para mí puede ser que se me acaba el mundo. Y Macarena es como, bueno, hemos discutido y tampoco pasa nada porque ya lo arreglaremos. Y si no lo arreglamos, Ana vino a mi vida y se fue. La misma discusión. Y la gente me dice, ya, pero un golpe es un golpe. Digo, no, un golpe no es un golpe tampoco, porque un partido de rugby muy agresivo, que eso se dan muchas leches, para una persona que lleva 10 años entrenando para ser jugador de rugby, no es lo mismo que si Magdalena y yo nos vamos ahora a un partido de fútbol que acabamos con todos los huesos rotos. Entonces, hay cierta subjetividad en un factor externo que no siempre
no siempre por el otro. Y luego está el otro factor, el que se está estresando y que siente que se está estresando. Es cada uno de nosotros y lo que podemos hacer cada uno de nosotros para estar cada vez que arroz con... ¿Qué puedo hacer yo para estar trabajando esa resiliencia? Y estoy sacando la basura, básicamente. Cada vez que saco la basura ya es normal, una respuesta fisiológica, pero relajado. No me estresado y voy acumulando. Entonces son dos factores que son, bueno, importantes. Sí, lo siento porque se me había ido el volumen y no te oía bien, pero bueno, como estaba hablando del tercer punto, ¿no? De los factores externos e internos y por ahí me he quedado un poquito. Sí, claro que un golpe es un golpe y efectivamente todos se lo llevan y el cuerpo lo recibe, pero es verdad, como tú dices, que hay una preparación y para mí una preparación significa tener recursos. Y los recursos son herramientas, son métodos, son conversaciones, son acercamientos a profesionales del cuerpo, o sea, hay muchos recursos diferentes. Lo que es interesante es que al principio todo esto pues, puede parecer como una montaña, ¿no? Es como dices, cuando empieza el camino, hablábamos al principio, si lleva un poquito más de tiempo, te vas dando cuenta que el camino tiene sus características y que en el camino te encuentras de todo, te encuentras piedras, te encuentras obstáculos y te encuentras lagos maravillosos donde pasar un rato y personas que te aportan. Unas veces aportas tú, otras veces te aportan ellos. Y todo esto, ¿por qué lo digo? Porque las circunstancias externas no las podemos controlar. Las circunstancias externas no dependen de nosotros, son multicircunstanciales y dependen de un montón de posibilidades de historia, de situaciones ajenas que ocurren pues como cuando empiezan los rayos y empieza a llover y ocurre por una serie de circunstancias que no dependen. Sin embargo, cuanta más conexión conmigo, cuanto más conciencia, cuanto más cuanto más recursos tengo, cuanto más herramientas tengo en mi poder, mucho mejor voy a llevar qué ocurre fuera. Si yo tengo pocos recursos, pues mañana amanece lloviendo y quería ir a la playa, pues lo paso mal, porque se me ha acabado el plan que tenía. Si tengo más recursos, pues sobre la marcha pues decido irme a pasar un día con las gotas de agua, a pasearme debajo de la lluvia. O Bueno, sea, hablamos de la adaptación, ¿no? Y el cuerpo y el ser humano y su cuerpo tienen una gran capacidad de adaptación. Si no es que no le dejamos adaptarse porque nos vamos a nuestra vivencia de cómo tiene que ser, a nuestra creencia de cómo tiene que ser, en vez de dejarnos llevar por lo que es. eso es En este sentido, sí, dime. lo que es el bloqueo, que muchas veces hablamos nosotros en quiropráctica, que es, hay un bloqueo, hay lo que hay y no veo todo lo que podría haber. Entonces, Ajá, cuando ajustamos muchas veces permitimos que el sistema nervioso pueda percibir todo lo que hay, no solo lo que está viendo ahora. Entonces, la manera que tiene el cuerpo de percibir todas las opciones es como, vale, está lloviendo, puedo ir al cine, puedo ir a tomarme un café a casa de una amiga, puedo ir a pasearme con paraguas, chubasquero y pasa mucho, pero si mi sistema nervioso está bloqueado todavía en ese sistema, en esa respuesta, o en ese sistema simpático, en esa respuesta del estrés, nos podemos, como digo yo, me pico y no respiro, digo, pero yo quería ir a la playa. Y eso es ya, que ocurre en el cuerpo, también en la cabeza, en las emociones, pero en el cuerpo también al cuerpo también le pasa. Entonces es un camino que hay que hacer de la parte mental, pues que entonces es muy difícil que se reparen determinadas lesiones cuando es capaz de percibir todo lo que hay. claro. Sí, aquí sería un poco el poder ampliar la mirada, ¿no? Eso es. Cuando yo solamente estoy en lo interno, o sea, si solamente estoy en lo interno, pues solamente tengo la mirada hacia adentro, no puedo interrelacionarme. Si solo estoy en lo externo, pues dependo de lo que externo se adapte o no a mí. Exacto. Ahora, si tengo una interrelación, una conexión, me puedo por lo menos desplazar entre uno y lo otro. Y mm, no se trata de que todo lo que pasa me parece bien, sino que tengo muy claro que lo que pasa es lo que hay y o me lo monto bien y me lo vendo un poquito y lo vivo de una tranquilidad o me amargo el día. Y ahí es donde viene esa conexión
que creo que vuelve a llevarnos al momento de calma. Si no hay una calma, yo no puedo pensar un poquito cómo adaptarme a lo que viene, cómo prepararme para salir o no salir, o cómo reciclarme en un momento en donde lo externo tiene mucho más fuerza que lo interno, porque es más grande. Yo creo que has dicho una cosa muy importante, que es que no te tiene por qué, o sea, la aceptación no implica que te guste lo que hay. Efectivamente. Primero hay que aceptar, y eso es súper. Si no se llega, mucha pena que con todo este camino físico o en lo emocional o en lo espiritual, te lleva de culpa rara, ¿sabes? Que es como, vale, pues si no lo estoy consiguiendo es porque es suficiente. Mucho cuidado, que el cuerpo también tiene límites, tenemos límites y que a veces no nos gustan las cosas, es que no, o no me gusta, o me enfadando, porque es que no me gusta lo que hay. Incluso acepto cosas que no me gustan, o me he enfadado y no pasa, pues me duele. ¿Cómo me va a gustar que me duela? Pero para Ya. el siguiente paso, la aceptación y el famoso no he podido o no estoy pudiendo. Porque si no hay una especie de que nos añadimos más cargas a todo lo que ya hay encima, ¿no? Ya, porque en esta nueva época que hablábamos al principio de que todo es más rápido, de que todo parece que son objetivos por conseguir, se le ha dado muchísima importancia a lo interno, a yo conmigo. O sea, no al interno en plan positivo de mirar lo que tengo, sino a lo que yo creo que quiero, a nuestro proyecto. Y el proyecto tiene una dimensión importante que es que te ayuda a crecer, que te hace buscar retos, límites, ayuda, y eso está bien, siempre y cuando tu proyecto se pueda adaptar, que es la palabra mágica de este ratito, a un proyecto más grande en donde hay otra serie de circunstancias que a veces van a favor tuyo y a veces no del todo. Y cuando no va, ¿cuántas experiencias no tenemos todos de que algo que parecía horrible después ha sido la ventana o la puerta a la posibilidad de algo mucho más bonito, o al revés? Entonces, es una experiencia que viene desde ese momento de calma en donde me conecto conmigo, con mi parte más sana interna y digo, vale, no, lo que hay no es lo que yo he elegido, pero a ver dónde me lleva, a ver lo que me ofrece, a ver cómo me coloco para llevarlo un poquito más tranquila, más armonioso. Y ahí es esa reconexión, este reajuste, utilizando vuestra palabra, ¿no? Reajustándome con esa parte de mí que sí está funcionando y que además hay algo muy importante, que cuando nosotros estamos en la cotidianidad, eh, estamos siempre mejor de lo que creemos, si no, no podríamos sostener lo que sostenemos, pero nos fijamos en lo que no funciona. Y si una persona va incluso en un bloqueo físico, todo el resto de su cuerpo está andando, llevándola, trayéndola, y se nos olvida que hay más parte sana que insana. Sí, sí, el foco está en lo que no está pudiendo, ir mejor, pero está pudiendo. Hay dos comentarios que no sé si te ha dado tiempo a leer. A Maite, No puedo leer, no los leo. Bien. a Maite, que le conozco, que decía que estamos dando palabras a lo que dice que la gente le tacha de pasota. Hemos hablado de esto, ¿no? Es que aceptar no quiere decir que me dé todo igual, es decidir no ir en lucha continua de lo que hay. Y que puede ser con lo físico, con una enfermedad, o sea, es como voy a confiar en que son como son y luego de ahí decidir hacer parte. Eso es, pero ¿para qué voy a estar yo ahora 20 horas cabreado el telediario o con mi situación cuando el cuerpo no le ayuda? Y luego otra cosa que ha dicho Rosco, eh, que a ver si el estrés es adictivo, porque hay gente que parece que le encanta estar así. Sí, a ver, yo creo que las dos cosas son muy importantes. El estrés, como cualquier tipo de energía o de emoción casi, se convierte en una emoción, por decirlo así. No es una emoción. ¿Por qué? Porque lo que te decía al principio, que nos gusta estar. Hay una parte de nosotros que le gusta el estrés porque nos motiva, porque nos impulsa, porque nos lleva a hacer cosas, porque si no parece que caeríamos en la apatía. Y es interesante, uniéndolo a lo de Pasota, porque uno de los por lo menos uno de los temas que más frecuentemente se ve es que en general preferimos vivir en un estado de autoexcitación, de autoestrés, de autoexigencia, porque parece que si no
tenemos una vida emocional de picos, de subidas y bajadas, nos sentimos. Volvemos a pensar, si no siento, será que no estoy conectado, no que no tengo sensaciones. Y un sentimiento equilibrado no es no sentir. O sea, una persona que está equilibrada, una persona que está ajustada, que está consciente, perfectamente sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, lo que le gustaría que ocurriera, ¿no? Pero no por eso lo deja de vivir lo que hay o lo deja de sentir. Lo que no hace es un drama, no hace un conflicto, no hace una pelea, simplemente lo siente y a lo mejor no lo ejerce, porque sabe que no le apetece estar subiendo y bajando todo el rato, sino que va un poco más estable. Y hay mucha teoría o muchas personas que dicen, entonces que ni sientes ni padeces. No, no tiene nada que ver con eso. Simplemente hay un estado de calma en donde las cosas a veces se neutralizan y otras veces te produce un bienestar. Y creo que el bienestar es bastante más agradable que los picos de las emociones. Aunque para llegar al bienestar hace falta pasar un poquito la desintoxicación de esa adicción al estrés. Al pico ese. Sí, efectivamente. Sí, sí. Qué bien. Oye, pues nos hemos quedado con media hora hablando de este tema, pero resumiendo, el estrés de la vida, o sea, no podemos pretender no producir esa basura. O sea, lo que tenemos que poner el foco, como casi siempre, es yo que es sacar. Pero poner el foco en que no haya estresantes, porque va a haber, y más en la vida que crear el espacio para liberar de la quiropráctica. Liberamos partes, o sea, para que el cuerpo tenga esa capacidad de liberar y hay para potenciar, para mí la palabra adaptación. Y no solo nos vamos adaptando, sino que en ese proceso de adaptación, palabra clave también, trabajando esa resiliencia para que la siguiente entrenamiento del que juega rugby, ¿no? O sea, en el siguiente partido se va a lesionar. Y eso es vivir. Total. Eso es vivir. Sí, no va a haber una calma de todas las situaciones tal y como me gustan, pero sí puedo calmarme dentro de las cosas que ocurren. Ahí está. Oh, ¿ves? Como da frases, como digo yo, de las de soltar así el boli. Pues que la gente que esté cerca de Donosti, que sepa que mañana hacemos una charla presencial en el NH Aránzazu, en la bio, para reservar, que creo que quedan plazas, y que el directo del jueves que viene, tengo aquí, hablaremos de la ley de causa-efecto. El efecto tiene su causa, la causa tiene su efecto, que es un tema muy interesante, porque eso también, ese da para... Para mucho. Intentar... Sí, sí, mucha mejilla. Muy bien. Qué bien, qué gustazo, Macarena. Aquí en el perfil, en el story para que puedas compartirlo tú también. Muy bien. Como Pues siempre. gracias, Ana, por este ratito. Y nada, que sigamos como estamos. Compartiendo. Y gracias Vale. directo. Y comentáis luego si tenéis pregunta para el siguiente directo. Un besazo a todos que viene. Adiós. Hasta el jueves.